Cónicas son curvas que deben a su nombre por el cono. Estas las podemos obtener por diferentes cortes en un cono. Entonces, por ejemplo, la circunferencia son cortes, que es la primera. Si la hacemos en el mismo sentido que el cono, las elipses son cortes inclinados que tomen todo un cono. Las parábolas son cortes en diagonal, pero solamente nos fijamos que no logren cortar todo el cono. Y las hipérbolas es como la parábola, pero tienen que hacer el corte poniendo dos conos que se toquen en la punta. Entonces ahora vamos a definir cada una de ellas y vamos a ver cómo es su ecuación y cómo las podemos graficar. Entonces todas las cónicas se pueden representar mediante esta ecuación, que es un polinomio de segundo grado con dos variables igualado a 0. Entonces, como solamente vamos a estar trabajando con cónicas que sean horizontales o verticales, es decir, que sean paralelas al eje X o al eje Y, entonces el término de las variables cruzadas, el X y no va a aparecer. Por lo tanto, todas nuestras ecuaciones van a ser de este estilo. Y para llegar a su forma canónica, lo que se tiene que hacer es completar el cuadrado. Entonces, pasamos con la primera cónica, que es la circunferencia. Entonces, la circunferencia se define como es el conjunto de puntos cuya distancia a un punto fijo, que es el centro, es la misma. Entonces, vamos a ver con un ejemplo que esto pasa para los puntos. Entonces, podemos crearnos una circunferencia. Vamos a usar aquí los puntos que ya tenemos, el A y el C. Entonces tenemos una circunferencia ahí. Voy a colocar un punto sobre la circunferencia y voy a calcular la distancia entre el punto A y el punto que pusimos en la circunferencia. Y podemos ir moviendo el punto y vemos que el valor de la distancia de A a D siempre es el mismo, no importa en qué punto estemos. Y esta es la definición geométrica de la circunferencia. Todos los puntos son los que resultan tal que la distancia al punto A siempre es la misma. Entonces, y obtenemos esta ecuación porque viene dada de la distancia de dos puntos. Sabemos que si tenemos la distancia del punto 1 al punto 2, entonces esta se obtiene como la raíz cuadrada de las entradas en X, de la resta de las entradas de X al cuadrado más sus entradas en Y. Al cuadrado lo sumamos y eso sacamos raíz cuadrada. Como creemos que esta sea la misma, que es el radio, lo único que se hace es se despeja la raíz cuadrada, por eso pasa al cuadrado aquí y se obtiene tal cual la distancia que tenemos ahí. Entonces, esta ecuación que tenemos aquí se le conoce como su forma canónica, donde x0, y0 va a representar el punto, nuestro centro, y nuestro radio es a lo que va a estar igualado, a lo que no tiene variable. Y solamente hay que tomar en cuenta que aparece el cuadrado. Entonces, conociendo el centro y conociendo el radio, pues ya podemos hacer un esbozo de la gráfica de la cónica. Entonces, un pequeño ejemplo, tenemos esta ecuación que tenemos ahí, x menos 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a 4. Entonces ya está en su forma canónica. Recordemos que para llegar de la ecuación que teníamos originalmente, de esta ecuación a la canónica, lo único que se hace es que completan los binomios al cuadrado. Entonces tenemos esto. Lo que nos está indicando aquí es que, recuerden, es x menos la coordenada en x del centro, y menos la coordenada y del centro. Por lo tanto, tenemos que el centro está en el punto 1, 2. Y el radio aparece aquí al cuadrado. Por lo tanto, el radio le tenemos que sacar raíz al 4, que es 2. Por lo tanto, para trazarla, ubicamos el punto. El punto está 1, 2. Entonces, este es nuestro centro. Y el radio mide 2. Entonces, para el esbozo, trazamos una circunferencia de manera que
todos los puntos estén a distancia 2. Bueno, este es una aproximación. Ya si queremos una gráfica exacta, pues nos vamos a un programa de graficar. Entonces esta es nuestra primera cónica, pasemos a la segunda. Entonces la parábola, su definición geométrica son los puntos tales que la distancia a un punto fijo foco y a la de una recta, que se le llama directriz, es la misma. Entonces pongamos un pequeño ejemplo y veamos qué pasa esto. Entonces, tenemos nuestra recta x igual a 3 y vamos a tomar nuestro punto A como el foco. Entonces, podemos trazar una parábola. Entonces, escogemos nuestro punto foco, nuestra directriz, ahí está la parábola. Ponemos un punto en la parábola y calculamos la distancia entre el punto foco y el punto de la parábola y el punto y la recta. Y si movemos el punto, vemos que es la misma distancia. Por ejemplo, y podemos medir lo mismo. Y si movemos el punto, la distancia siempre va a ser la misma. Del punto E a la recta y a nuestro foco, que es el A. Entonces aquí las distancias son las mismas. Y entonces, ya completando el cuadrado, las formas canónicas para la vertical es y menos y0 por una constante k por x menos x0 al cuadrado. Y para las horizontales, x va a tomar el lugar de la y. Entonces, el vértice de nuestra parábola, que es donde se hace el eje de simetría, está dado por las coordenadas x0 y y0. Y nuestra k nos va a decir hacia dónde abre la parábola. Para las verticales, si k es positiva, abre hacia arriba. Si k es negativa, abre hacia abajo. Y para las horizontales, si k es positiva, abre hacia la derecha. Y si k es negativa, abre hacia la izquierda. Entonces, para poder trazarla, podemos tener el foco y nuestra recta. Y con eso la podemos trazar, o sabiendo solamente quién es el vértice, que es donde aquí se ve, está nuestro eje de simetría, y la k hacia dónde es, si es positiva o negativa. En este caso, como abrió a la derecha y tenemos una parábola horizontal, en este caso k es positiva. Entonces, veamos. Pequeño ejemplo, ya está en su forma canónica. Vemos que el vértice está en la coordenada 3, 3. Por este 3, recuerden que es menos el punto. Aquí esto tiene que ser sin cuadrado para hacer una parábola. Entonces, como la que no está al cuadrado es y, entonces esta es una parábola vertical. Vemos quién es nuestro k. Nuestro k es menos 3, por lo tanto es negativo. Como es vertical y k es negativo, entonces abre hacia abajo. Entonces, nuestro vértice está en 3, 3. Lo ubicamos. Este es nuestro punto del vértice. Y como k es negativa, ya vimos que es vertical, y como k es negativa, tiene que abrir hacia abajo. Por lo tanto, el esbozo de nuestra gráfica sigue este comportamiento. Pasemos a la tercera, la elipse. Entonces, la elipse nos dice que es el conjunto de puntos tales que la suma a dos puntos fijos, que estos serían los focos, es constante. Igual, siguiendo esta definición y haciendo cuentas, podemos llegar que la forma canónica es esta, que está aquí. Donde
el centro de la elipse está dado por x0, y0, y el semieje en x, que es de dónde, cuánto se abre, cuánto es lo máximo que se abre en el eje x, está dado por a. Aquí en la fórmula aparece el cuadrado. Y cuánto es lo máximo que se abre en b, en y está dado por b. Aquí también aparece b al cuadrado. Entonces, veamos. ¿Qué pasa si lo trazamos? Entonces, utilizando esos tres puntos que tenemos ahí, voy a hacer una elipse donde el punto A y el punto B van a ser nuestros focos y se va a hacer un punto de la elipse. Entonces ahí tenemos nuestra elipse. Colocamos un punto sobre la elipse y calculamos las distancias del foco al punto de la elipse y del otro foco al otro punto de la elipse. Y nuestras distancias BD a D. Aquí vamos a sumar esas distancias. Entonces sumamos BD más AD. Y ahí aparece que es 4.29. Entonces, si movemos el punto D, vemos que la distancia BD y AD cambia. Pero la suma, si vemos acá abajo, a la izquierda, siempre se mantiene como 4.29. Entonces aquí se cumple como debe ser la definición de una elipse. Es tal que la suma de esas distancias siempre vale lo mismo, constante, que en este caso es aproximadamente 4.29. Entonces, para poder hacer el esbozo de la gráfica, solamente necesitamos el centro, nuestro semieje en X, que es lo máximo. Entonces abre tanto hacia la izquierda como a la derecha A. Para este lado también vale A. Y el semieje B en Y, que es lo que vale B. Entonces tanto para arriba como para abajo vale B. Entonces estas son las máximas distancias. Y trazamos nuestra curva de esos puntos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Ya en su forma canónica. Entonces, nuestro centro. Recuerden que necesitamos x menos la coordenada en el centro. Por lo tanto, en x, como tenemos más 4, su centro es menos 4. Y en y vale 2. Entonces, nuestro centro está en menos 4, 2. Entonces, ese sería nuestro centro. Medimos. Y este es nuestro semieje en X, que aparece al cuadrado, por lo tanto, el semieje en X, como ese está al cuadrado, le tenemos que sacar raíz cuadrada, vale 2. El semieje en Y, que es el que está abajo, aquí, que es 1, le sacamos raíz cuadrada y vale 1. Por lo tanto, en X tenemos que abrir 2 a la izquierda y 2 a la derecha, y en Y tenemos que abrir 1. Y ahora sí, trazamos una curva que pase por esas máximas distancias. Y ese sería nuestro esbozo de la elipse. Y la última cónica, que es la hipérbola. Bueno, la elipse la podemos encontrar principalmente en los campos de atletismo, que tienen forma de elipse. Y la parábola, la propiedad de la parábola importante métrica es, por ejemplo, de las cosas que más se escucha que tenga la palabra parábola, son las antenas parabólicas, que lo que hacen es que todos los reflejos, lo que se refleje en esa superficie parabólica, siempre va todos los reflejos a un mismo punto. Que en ese punto, para las antenas, es donde pone el receptor. Y ahora la hipérbola
se define muy parecido a la elipse, solo que aquí la suma no es la que debe ser constante, sino la resta. Entonces, igual de la misma manera, se pone esta definición, se hacen los cálculos y se llegan a este tipo de ecuaciones. Entonces, estas son para una hipérbola horizontal. Se parece mucho a la elipse, solamente que aquí va a aparecer un menos. Y la vertical es esta. Entonces, en la horizontal el positivo es X y en la vertical el positivo es Y. X0 y Y0 es el centro de la hipérbola. Igual A y B es la medida de los semiejes para poder trazar las asíntotas. Y se traza de manera, las asíntotas y se traza nuestra hipérbola de manera que se vayan acercando esas asíntotas, pero nunca se tocan. Entonces, vamos a ver la muestra geométrica. De nuestra hipérbola. Entonces voy a poner 3 puntos. Esos van a ser los focos. Y este va a ser un punto que va a estar en la hipérbola. Entonces ahí está nuestra hipérbola. Pondré un punto sobre la hipérbola. Y trazaré las distancias del punto de la hipérbola a los focos. Entonces ahí tenemos nuestras distancias de A a de B. Entonces vamos a restar esas distancias de A menos de B. Y para que se vea que es constante, voy a poner también la distancia, que es la suma de esas dos. Entonces, si muevo el punto D, la cantidad dada es la que se tiene que mantener constante. Entonces, si ven, A se mantiene constante, que es la resta, pero la suma sí varía. Y si me paso al otro lado de la hipérbola, lo único que pasó es que la distancia, la resta de las distancias ahora es positiva, pero se sigue manteniendo constante. En cambio, la suma es la que varía. ¿Ok? Entonces, para trazarla, teniendo el centro, nuestros semiejes A, que es el horizontal, y B, que es el vertical, se traza el rectángulo tal que tenga esas medidas AB. Ya teniendo el rectángulo, vamos de esquina contra esquina, trazamos una recta, que esas serían las asíntotas. Entonces estas líneas son las asíntotas. Y nuestra hipérbola, dependiendo si es vertical o horizontal, en este caso es vertical, horizontal. Entonces el vértice estaría aquí, este es el punto, que esté igual a la distancia del semieje A en las horizontales o B en las verticales. Y trazamos de manera que se vayan acercando las asíntotas, que se van pegando, pero nunca se toquen. Y cada vez más cerca. Entonces, este ejemplo, como el eje tiene que estar igualado a 1, el positivo aquí está en X, por lo tanto, esta es una asíntota, una hipérbola horizontal. Y entonces, el centro está en menos 1, 2. Está dado por estas que están aquí. El semieje en X
Como aquí tenemos un 9, le tenemos que sacar la raíz cuadrada, vale 3. Y el semieje en Y vale, aquí tenemos 1, le sacamos la raíz, entonces vale 1. Entonces, ubicamos el centro que está en menos 1, 2. Entonces, este es nuestro centro. Tenemos que abrir 3 hacia los lados. Tenemos que abrir 1 hacia arriba y hacia abajo. Trazamos nuestra caja, nuestro rectángulo. Y entonces tenemos que trazar las asíntotas que vayan de esquina a contraesquina. Entonces, estas serían nuestras asíntotas. Igual aquí. Y entonces, como es horizontal, aquí es el primer punto. Y trazamos de manera que se vayan acercando a estas asíntotas nuestras hipérbolas. Y en cuanto dónde se utiliza o se puede ver una aplicación de la hipérbola, existe lo que se conoce como la geometría hiperbólica, que se usa mucho en relatividad. Porque resulta que la métrica está dada por lo espacial menos c al cuadrado, que es la velocidad de la luz, por el tiempo al cuadrado. Y si esto es constante, esta métrica, pues entonces tenemos hipérbolas en el espacio-tiempo.